Acabamos de apagar el cirio pascual. Es una tradición litúrgica. Hoy subió a los cielos nuestro Señor. El sábado santo en la noche se encendió el fuego pascual. De ahí el cirio pascual, que simboliza la presencia de Jesucristo resucitado en esta tierra por 40 días. Ya casi nadie sabe eso y a nadie le importa. Para nosotros que creemos y que queremos continuar la tradición de la Iglesia, sí nos importa. Son símbolos. La palabra símbolo significa algo que se arroja, se avienta, el verbo balein en griego. Arrojo algo en medio de ustedes para elevarlos juntos, para unirlos alrededor de eso. Todos miramos un símbolo y nos unimos. Por ejemplo, la bandera nacional. Cuando había el sentido de patria en los países, la bandera unía a todos. Hay otra cosa parecida, pero totalmente contraria. Y es la palabra con la que se designa a Satanás, al demonio en nuestra lengua, diablo. ¿Qué significa diablo? Es lo contrario de símbolo. Viene del griego, dia, en medio, balo, el mismo verbo, sí, balein, arrojar algo en medio para dividir. Por ejemplo, se cuenta en la historia clásica de aquel general cartaginés llamado Aníbal, que en un combate naval con las catapultas arrojó jarrones de barro llenos de víboras venenosas, las arrojó a las cubiertas de las naves enemigas. Imagínense que te cae una olla de barro y explota, y salen las víboras venenosas por todos lados. ¿Qué produce eso? Que todo mundo se aparte, se separe, se divida. Eso es el diablo. Un símbolo litúrgico nos une. Alrededor de Jesucristo resucitado nos reunimos en la Santísima Eucaristía, en la Santa Misa, en el Santo Sacrificio. Dice el Evangelio al final de San Marcos, Jesucristo subió y está sentado a la derecha del Padre. De ahí el credo, lo repetimos todos los domingos en el credo. Y el catecismo nos dice, Jesucristo corporalmente está únicamente en 2 lugares.
Lean el catecismo. A la diestra de Dios Padre y en el santísimo sacramento del altar. Ahí está Jesucristo resucitado, vivo, viviente. Esa es nuestra fe, que se ha perdido prácticamente en la Iglesia. Repito, toda la dimensión vertical de la liturgia se ha quitado para darle una dimensión horizontal. ¿Qué es la liturgia el día de hoy? Para la mayoría de los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y para el pueblo de Dios. Es fraternidad, comunión, hermandad, convivencia. Es un banquete, es un encuentro, es encontrar al otro, abrirnos al otro. Y eso es horizontal. No, mis hermanos, no. Eso viene del demonio contra Jesucristo. Jesucristo nos enseña que la liturgia, que el santo sacrificio es para el Padre Eterno, para el Espíritu Santo, para el Hijo, para la Santísima Trinidad. Las rúbricas, aún en el rito reformado de Pablo VI, conservan esa expresión antiquísima. Jesucristo nuestro Señor tomó pan en sus santas y venerables manos y levantando los ojos al cielo. Fíjense bien, eso es lo que dice el sacerdote en la consagración. No dice mirando a la cara de sus discípulos. No, levantando los ojos al cielo. La Santa Misa es para Dios. Nuestro agradecimiento, pedirle perdón, pedirle lo que necesitamos y sobre todo adorarlo, amarlo, alabarlo, a Él. Yo recuerdo a mis profesores, cuando yo era seminarista, nos decían, en la misa no estén viendo la cara de la gente. Si se fijan ustedes, yo casi nunca los veo, Sí, los tengo que ver a fuerzas, ¿no? Y ahora ya me puse unos lentes que son bifocales, Puedo leer y puedo verlos, pero normalmente por años yo celebraba con los lentes de lectura, de manera que la lectura sí las veo, pero a ustedes pues nomás los veo así, indefinidos, borrosos. Ahora sí los veo más. Pero ya tengo 51 años de padre. En los primeros años nos decía un profesor, aprendan a ver sin mirar, sin fijar los ojos, porque no es correcto. El sacerdote debe estar concentrado en Dios. No en ustedes, no, mis hermanos. Claro, es por ustedes, en favor de ustedes, en nombre de ustedes, en provecho de ustedes, sí. Pero la atención del sacerdote y de ustedes debe ser con Dios. Lo mismo, ustedes no deben estar fijándose en el sacerdote, no. Por eso el sacerdote debe de estar de espaldas al pueblo.
para que nos fijemos todos en Dios. Hoy pues sube a los cielos. ¿Y cómo se quedaron los apóstoles? Mirando al cielo, tanto que Dios manda 2 ángeles que les digan: varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese que se fue va a volver, así como lo visteis subir, va a volver. Dedíquense ¿a qué? A lo que ordenó Jesucristo. Enseñar a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos pues, mis hermanos, tomando ocasión del Cirio Pascual. El día de hoy ya se regresa al bautisterio, que generalmente está en la entrada de la iglesia. Ahora se acostumbra a aprenderlo cuando hay primeras comuniones o confirmaciones, en algunos casos en los funerales, pero eso no es litúrgico. Tiene significado y bonito, pero la tradición es que hoy el Cirio Pascual se regresaba al bautisterio. En esta capilla es oratorio semipúblico. Aquí es el bautisterio. Entonces ahí lo dejamos. Ánimo, mis hermanos. Yo los invito a todos a ir al fondo de las cosas. La iglesia está siendo combatida por fuera y por dentro. El único modo de defender a la iglesia y de reconstruirla es instruirnos, educarnos en la santa religión, ser intelectuales católicos, santos, pero también sabios. Solamente así defenderemos a la iglesia. En estos momentos yo estoy preparando los libros de las madres que un día serán para formar sacerdotes en la lengua árabe. Yo no soy un experto en lengua árabe, pero repito, la puedo descifrar. Y ya conseguí la confutación del Corán. Es un libro muy antiguo. Y otro libro, la refutación del Corán. Ambos están en latín. De uno hay traducción en inglés. Pero yo los quiero en latín, y también en inglés, ¿verdad? Pero es muy difícil encontrarlos. Los encontré, uno en Bélgica y otro en Hungría. Tiene el prólogo en lengua húngara, pero al final trae unos resumencitos en alemán. Pero el texto está en latín. Y quiero hacerles a las religiosas el texto del Corán en árabe explicado gramaticalmente, palabra por palabra, partícula por partícula. Está en el internet y es gratis. Y luego la refutación, la confutación, o sea, las respuestas católicas a esos terribles errores fatídicos, fatales contra el cristianismo. En este momento en que, repito y repito, contra la voluntad de Cristo, introducen a budistas, hinduistas, musulmanes dentro de las iglesias católicas,
arriba del altar. Y de ahí predican sus religiones paganas, anticatólicas. Y son los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes los que hacen esa cosa. Dice nuestro Señor una frase triste: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Dónde? En la iglesia. ¿Habrá fe en la iglesia? Es una pregunta muy triste que hace él. Y la respuesta ya se la podemos dar. Muy poquita fe, Señor. La fe se resfrió. Es la palabra del Apocalipsis. La fe tiene que estar ardiendo con la caridad, con las buenas obras. Pero se acabaron las buenas obras. Ya no hay hospitales católicos donde las religiosas sean las enfermeras, ya no hay. Ya no hay escuelas católicas donde las religiosas sean las maestras, ya no hay. Hay excepciones recientes, como las madres de Teresa de Calcuta, que hacen obras buenas con los pobres más miserables. Pero generalmente son las obras de misericordia corporales. ¿Qué hacen las madres de Teresa de Calcuta? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ayudar a los enfermos, ayudar a los que están en la cárcel, enterrar a los muertos y no sé cuál otra se me va, ¿verdad? Consuelan a los que sufren, pero al menos en los países que no son cristianos, ellas tienen prohibido, y generalmente no lo hacen, no enseñan al que no sabe, no dan un consejo al que lo necesita, no corrigen al que yerra. O sea, no evangelizan, generalmente no, directamente no. Indirectamente, claro que sí. Ese buen ejemplo que dan, heroico, han muerto por eso y son santas. Eso sirve mucho, sí. Pero el mandato de Jesucristo, ¿cuál fue? Capítulo 16 de San Marcos, ¿cuál fue? Enseñar. Matheteusate pantata etne, docete omnes gentes. Enseñar, predicar, instruir. Todo eso se acabó. En las esferas más altas de la Iglesia, contra la voluntad de Cristo, se dice que no hagamos proselitismo, que no queramos convertir a los que no son católicos. Eso es diabólico, eso es satánico. Eso no es lo que dijo Jesucristo. Que estas reflexiones nos ayuden a mirar más al cielo, aunque se enojen los ángeles un poquito, Sí, estamos mirando al cielo, como Jesucristo, como el sacerdote antes de la consagración. Tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo. Así es como ocurre el milagro de la transubstanciación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.